Buenas noches, mi nombre es Luis Betancur, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones UNAP Ibagué. Este es mi documento de identidad. En este momento vamos a desarrollar unos ejercicios de física general. Desarrollo de la tarea 2, dinámica de energía, simulador de fuerza y movimiento. Tabla 1 de respuestas del ejercicio 1. Preguntas que se deben responder en el video y justificar utilizando el simulador. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Pues vamos a verificar el simulador donde ya tenemos unos valores que hemos ingresado, donde nos indican que la posición está en menos 6 metros. Debemos trabajar con un cajón pequeño, el playback en lento, y debemos iniciar con unas fuerzas paralelas, que es una fuerza aplicada que son 529.974 newtons, para obtener un resultado y así obtener una distancia. Vamos a elaborar el desarrollo. En este momento ya hemos dado el simulador en una superficie de madera. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en una superficie en hielo, donde tenemos los mismos datos, pero tenemos una fuerza aplicada de 52.999. Procedemos a aplicar el mismo proceso, playback lento, damos su grabación y vamos a elaborar el mismo proceso. Es una superficie de hielo donde trabajamos un cajón pequeño. Esperamos a obtener el resultado indicado. Bueno, ya tenemos. Ahora vamos a responder las preguntas que nos indican. Listo. En la pregunta anterior indicaba, la respuesta, los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción para la superficie en hielo y madera son una superficie en madera, fuerza aplicada 529.974 newtons, con una superficie en hielo de 52.997 newtons, donde tenemos una fuerza de fricción de menos 294 newtons y una fuerza en cero. Siguiente pregunta: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hierro. Como tal, aquí ya se obtiene la fuerza neta en los dos casos. Listo. Se define la fuerza neta como la suma de todas las fuerzas que actúa sobre un objeto. Por lo tanto, se determina que es la fuerza aplicada más la fuerza de fricción. En este caso ya tenemos una fuerza neta en la superficie de madera que serían 235.974 newtons y en la superficie de hielo de 52.997 newtons. Siguiente pregunta: ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Utilizo los botones y para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. Corresponde esta pregunta. Responde esta pregunta en el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Respuesta: superficie de madera. La distancia recorrida sería la posición donde se tiene el objeto en el simulador, 6.63 metros, más la distancia antes del punto 0.0, siendo el punto de partida menos 6 metros. El tiempo utilizado es de 1.8 segundos aproximadamente. En la superficie de hielo, la distancia recorrida sería la posición donde se detiene el objeto en el simulador, 8.17 metros, más la distancia antes del punto 0.0, siendo este punto de partida de menos 6 metros. El tiempo utilizado es de 7.8 segundos aproximadamente. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de gráfico se utiliza en relación al posición contra tiempo? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y el caso de la superficie de hielo. Respuesta: en la relación posición contra el tiempo obtenemos una gráfica lineal, que es esta que nos muestra acá, donde podemos ver la posición y podemos ver la distancia como tal. Y en el caso de la superficie de hielo, en la relación de la posición contra el tiempo, obtenemos una gráfica lineal, que es esta que podemos ver en la parte de acá.
También nos piden que debemos de escribir o hacer una pregunta al grupo. Escriban en este espacio la pregunta que formula a sus compañeros de grupo. ¿Cuál es la posición final del cajón de madera si a partir de una posición del objeto de -9 con una fuerza aplicada de 800 newton? Muchas gracias, muy amable por su atención. Buenas noches.